Desde lo que pasó en las duchas del colegio nada fue igual. Los camarines empapados de sudor, las marcas que me quedaban después. Mi cuerpo se estremecía al verlo. Era entre placer y miedo. Me acuerdo que mi profesor tenía un ímpetu enorme. Mientras tocaba mi cuerpo pensaba en todas las mujeres que toqué, y eso se sentía totalmente distinto en contraste con todas esas sensaciones que él me hizo sentir. Nunca experimenté algo similar. Ya no soy igual que antes. Era como un sueño del cual me cuesta despertar. Me atrapa lentamente y las imágenes no dejan mi cabeza. De pronto me di cuenta y pensé en mis compañeros. Ojalá nadie se siente igual con su cuerpo o con los límites que existen entre unos y otros. Él me dijo que era mejor callar. Las cosas difíciles, yo nunca dije nada, pero por miedo, por lo que en algún momento podía haber pasado. El pasado está pegado como petróleo de una forma que no logro controlar. La soledad que me invade está tomando fuerza. No sé muy bien cómo se fueron dando las cosas. Solo sé que sus ojos están impregnados en mi mente y que ducharme tomó un significado distinto. Y este es el comienzo del libro del cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, del libro que están viendo en pantalla, Reset, de Diego Valenzuela, libro editado por Amuleto Ediciones y quien muy amablemente aceptó la conversación con el podcast. Diego, gracias por tu tiempo para con los Traficantes de Cultura. Sí, gracias a ti. Bacán. Aquí hablar de la idea, hablar de la construcción de un libro como este, porque los libros como este que hablan que también hacen el reflejo de una generación y de una generación que de alguna forma también está en crisis. Todos la tenemos, pero también está enfocada en una generación donde el protagonista tiene 19, más o menos 19 años, como que se quiere borrar, como que quiere evadir, como vive en una crisis, y en una crisis que también se enfrenta con otra crisis que vivió el país, de la cual ahí vamos a hablar, desenredar un poco la historia. Hablar de la idea. ¿Cómo nace Racet? Em, Siempre me interesó el trauma y de cómo todo eso lleva a las personas a ser más erráticos, a tener más miedos, a sufrir más que nada por su pasado. Conozco gente con autolesiones, gente que ha estado internada también. Eso tiene un poco que ver con mi biografía también y quise plasmarlo en el relato. Em, Nace de la idea de buscar un sentido a todo lo oscuro que alguna vez sentí y de dar voz a ciertas experiencias parecidas de arte. Eh, ¿Y cómo fue la construcción de los personajes? ¿Cómo fue? Porque también la construcción del texto, no sé si decir que tiene una estructura propiamente tal, pero es muy el divagar de la conciencia de Dante, del protagonista. ¿Cómo fue darle ese modelo? Si es que puede haber algún trabajo o simplemente también, en tu caso, también fue un fluir de la conciencia. Ese que Dante hablara, simplemente, que purgara constantemente su emoción y que con eso llegara a algo más concreto, como quizás un libro que denota como el dolor y la frustración de haber sido abusado, de tener autolesiones, del consumo y todo. No quise estructurarlo básicamente como diálogos tan estructurados, o lo estructuré por parte uno, parte 2, parte 3, parte 4. Pero eso sería toda la estructura más allá del fluir de la conciencia que pueda tener el personaje. Puede tomar. Adelante. Eh, Volver al personaje de Dante y será también volver al personaje de Dante como tú dices, como dejaste que Dante hablara y la búsqueda de esa voz. ¿Cómo fue la búsqueda de esa voz? ¿Por qué te lo digo? Porque el personaje sí, los hechos son crudos y lo dice con esa crudeza, con una honestidad en ese sentido brutal. Yo creo que me basé inconscientemente en las heridas de mis amigos. No todo el mundo ha sido abusado por una provocación física en la ducha del colegio, es claramente como empieza el libro, pero muchos hemos tenido situaciones abusivas. Yo tengo un pasado difícil con consumo de sustancias también en un momento.
estoy muy metido en el carrete, y quise plasmar un poco cómo era toda esa dinámica de evadir, de sentir, de placer, de frustrarse también constantemente porque uno no tiene lo que quiere, quizás como la dopamina o el sentirse bien constantemente, por eso se buscan las drogas, qué sé yo, toda esa ola. Pero creo que va por esa línea, más o menos. Y en esa búsqueda también hablar de, bueno, como el creador de la historia, siempre hay algo, uno. Siempre está ese ejercicio difícil, pienso, de exponerse ante quienes pueden ser tus futuros lectores. ¿Te cruzó esa idea? Como hacer ese ejercicio de ponerte como a disposición del lector o lectora del libro. O sea, yo lo escribí, perdón, yo lo escribí simplemente y creo que ha tenido un buen recibimiento, pero es un libro súper crudo y súper fuerte, que no es para todo el mundo. O sea, hay gente que ha sido abusada, no sé si lo podrá leer. Los libros después de la peste me dijeron que fue un libro que les tocó muchísimo, porque, bueno, personalmente ellos sí tuvieron una experiencia parecida. Había una chica de unos 15 años que me había preguntado, ¿te intentaste suicidar en algún momento? Y yo le dije, no tengo problema de hablar de esto, la verdad, pero... Y le dije, bueno, sí, lo pensé. ¿Y tú cómo estás? Y me dijo, no, estoy muy mal. Y le dije, deja de inmediatamente leer recio. O sea, eso te va a hacer recaer en las conductas y pensar constantemente quizás en hacerte daño o qué sé yo. Pero ha tenido un buen recibimiento pese a lo catártico y extremo que pueda llegar a ser. No pensé específicamente en un lector como tal, pero en adolescentes y gente con TLP, yo creo. Algo así. O sea, creo absolutamente, bueno, de las referencias que he recibido, que he leído buscando en redes sociales, porque también es un libro que remece. Y los libros que remecen al lector siempre es, te remezco, te busco conversación, sobre todo, pero también un tema más, saliéndonos un poco, solo un poco de Dante, hablar del tema de salud mental. Quizás Claro. un tema que hoy nuestra generación y la más joven, quizás yo soy el límite ahí de ahí hacia atrás, eh, habla de salud mental, intenta trabajar consigo mismo respecto a salud mental y cuidarse sobre todo. Se pone en boga en la mesa, yo creo, Ujú. el tema de la salud mental, porque claramente Dante tiene un trastorno que no se habla, que no se dice, que no lo tratan. Por haber sido abusado tiene conductas de riesgo, bueno, se autolesiona, que sale en unas páginas después de la primera parte, cuando está con Luciano, en Argentina, y todo este consumo también lo lleva a estar un poco en crisis constantemente. Entonces la salud mental pasa por, yo creo que la falta de confort, y también hay un miedo constante por la vida, que mucha Ujú. gente vive en este mundo tan rápido, con inteligencia artificial ahora que hace todo por nosotros, con Instagram que uno tiene que demostrar que es bonito, que hace cosas, que está bien, y la vida es mucho más caótica y mucho más fuerte que eso, es muy cruda. Entonces quise también demostrar como una crudeza y una fuerte realidad para dar que hablar, quizá. Como claro, mostrar esa herida generacional respecto de que hoy intentamos llenarlo con lo que sea. También buscando también la clase social a la que pertenece Dante, que como que tiene todo absolutamente a mano, pero hay algo al interior que busca llenar y ahí Sí. caen todos los excesos. ¿Cómo fue cómo fue como hablar de hablar de como esa aventura de llevar esta idea que tenías, llevarla al papel, eh, buscar alguna editorial, encontrar el amuleto y que en ese punto ambos, esta relación hiciera match para que el libro ya estuviera disponible, que ya estuviera y ya está disponible en librerías. Busqué, hablé con Forja, hablé con Amuleto, hablé con los perros románticos, bueno, Amuleto es el perro romántico. Y más que nada me encontré con la situación de que Forja era, no es por hablar mal de Forja ni nada, pero prefería algo más under, más tranquilo, más como para iniciar, no sé cómo explicarlo, pero me acomodé más con los perros románticos, y con Emerson tuvimos una buena onda desde el primer momento y surgió el tema de la edición, de buscar nuevas ideas para completarlo, de la redacción también un poco.
me ayudaron bastante porque yo primera vez que escribo y no he hecho ningún curso ni nada, recién estoy estudiando escritura creativa y me surgió desde lo más íntimo, desde la pulsión más oscura. No busqué cómo escribirlo no sé, como para dar una historia como tal, sino como que se fue realizando en el proceso también con la edición, como que dije, ya, esta parte hay que sacarla, esta parte hay que editarla, ellos me decían, vale, hay que sacar esta parte, y llegamos a Reset. Y fue muy intenso en ese sentido, sacar, en ese sentido, el trabajo dicen como sacar algo que suena demasiado oscuro o quizás sobraba en la historia. Había un personaje que era colombiano o venezolano, pero no me acuerdo, que está en primera línea y que le llega un balín en el ojo. Y Dante lo vivencia con él y lo ayuda. Pero eran tantos personajes y había tanto caos ya en el estallido que no quisieron poner eso. Y yo creo que era como muy cliché o demasiado como fantástico también. Preferí que Dante hubiera sido espectador de todo esto y tomar fuerza y poder dentro del discurso de la otra vuelta y todo lo que sucedió en Chile, que me parece muy bien que haya sucedido en verdad. Pero creo que nada, eso. Tuvimos que sacar ese personaje y editar unas partes de la primera parte que están un poco mal redactadas. Está muy difuso. Estamos conversando con Diego Valenzuela, autor de Reset, libro editado por Amuleto Ediciones. ¿Por qué incluir en la historia el estallido social? Porque la siento como la analogía de entre la crisis de Dante con la crisis del país. Claro. Eh, yo viví el estallido social de una forma muy cercana, si bien vivo en Las Condes, no tengo una vida tan acomodada como la de Dante, quise llevarlo al extremo, la vida que tenía Dante, que tiene Dante, está vivo en el libro. Pero quise llevarlo como a alguien que tiene mucha curiosidad por el dolor ajeno y también por el íntimo, o sea, por el que siente el mismo, y cómo eso puede llevar a una revuelta, a quemar cosas, a romper cosas, a autolesionarse, a consumir. Lo he repetido mucho, pero esa es la idea más que nada, buscar como un espacio de familiaridad entre la discusión contra la política o la discusión contra uno mismo, todo el caos que existía. Y me parece interesante también hacer como una reflexión política, si bien no se habla como tal en el libro, pero es como un pasaje, un escenario. Me parece interesante abordarlo. Claro, porque Dante claro, si nos vamos a lo más político, Dante no se siente como atraído a la cosa más, a los puntos más críticos, pero sí a esta masa que quiere salir a gritar, a estar en la calle. Por el descontento que siento también. ¿Cómo ha sido esta aventura del libro? ¿Cómo se ha dado esta conexión con Amuleto, con lectores, con los lectores en redes sociales? Eh, ¿Cómo se ha dado esta relación? Muy extraño. em, para bien. Para mí es nuevo ponerme de esta forma, que la gente lea, que piense que es mi vida, que yo sí soy Dante. Trato de decir que no soy él, pero tiene cosas mías también, tengo cosas de Luciano, tengo cosas de todos los personajes, yo creo. Pero es extraña la exposición y cómo la gente puede evaluar o analizarte desde un punto de vista más em, sin tanta forma, yo creo, como desde la intuición un poco, como, puede ser que Diego haya pasado esto, puede ser que Diego no haya pasado esto, puede que le haya pasado esto también. Él sí pasó por del abuso y bueno, a pesar de todo eso que me incomoda un poco y es bastante gratificante al mismo tiempo por el hecho de escribirlo, siento que estoy contento con el recibimiento y con lo que ha pasado, lo sucedido, como lo que ha sucedido con Reset, eso. Siento también este camino que hace Dante, como una especie de camino del héroe, pero con la diferencia que aquí no va quizás que va a encontrar una posibilidad de redención respecto, no un final
punto ahora sí que sí, pero pero un final que puede tener una mano para esa redención de la que tanto busca. Sí, quizás en el segundo libro lo pueda encontrar. En el primer libro le ha costado y fue difícil para él, bastante evidentemente, pero quise de la Divina Comedia hablar de un Dante que se encuentra en un purgatorio y en un infierno y que busca constantemente la luz y que se encuentra con dicotomías, con enfermedades en el psiquiátrico, con dolores, con cosas bien fuertes. Y quise quizá en un momento más, en el segundo libro que estoy trabajando ahora, en darle más luminosidad y más confort al personaje. Ujú. Ahí estaría la redención. Claro, claro. Como hablar de esta caída al vacío de la que somos testigos. Claro, la caída al vacío, sí. En los minutos que nos quedan, quiero volver quizá al tema de esta generación, de mi generación también, de la cual en algo pertenezco, como también esta caída del vacío, quizás también banalización respecto de que en esa búsqueda de algo, el símbolo de paz, lo decía Chale García, en esa búsqueda también la generación de nuestros padres probablemente no ven con buenos ojos quizás como esta banalización respecto de lo que buscan los jóvenes. ¿Cómo lo has visto tú? O sea, veo que si bien Divo a cierta experiencia, hay mucha gente que no se da cuenta del dolor que vive. Y más bien la generación recién está tomando conciencia sobre la salud mental. De una forma muy rápida y eficaz. Y los psicólogos hablan sobre el suicidio, ahora que estamos en primavera, hablan sobre las conductas de riesgo, sobre el consumo, se hablan de las drogas, se hablan de los abusos, se habla de todo eso. Existen las junas hoy en día también, como para marcar que no estoy muy a favor de las funas. Yo creo que todo el mundo puede reivindicarse, pero si pasan cosas muy fuertes también es necesario derogarla y exponerla. Ujú. Pero creo que todo el mundo puede también encontrar un confort y de una búsqueda, que es lo que hace la gente que se siente mal y que busca salud mental, que la habla y que la expone y que es nuestra generación, como comenta. Yo creo eso. ¿Cómo han sido bueno, bueno, hablaste que estás escribiendo la segunda parte de Reset. ¿Cómo ha sido esta aventura de escribir? Bueno, se me murió mi papá hace un año y Dante no tenía muy buena relación con su papá. Paralelamente mi relación con mi papá era muy cariñosa, muy carismática, muy acogida, muy... Él era un querendón impernido, amaba su entorno, irradiaba mucho amor, y se murió de un momento para otro. Y yo creo que hablar sobre la muerte, pese al intento de suicidio que tuvo Dante, lo reivindica como a cuestionarse constantemente sobre la vida y sobre lo que él quiere hacer, que es lo que me pasa a mí también hoy en día, después de haber vivenciado la muerte de mi papá tan cercana. O sea, yo lo vi morirse al frente mío. Y la cosa es que me gustaría abordar eso y ver cómo la redención de parte de Dante por ahí. Eso sí es mi exploración un poco del segundo libro. Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Diego, quiero darte las gracias por el tiempo. Es un libro sumamente interesante. No sé si un libro para todos, pero sí un libro, no sé, y tampoco decir como, oh, me entretuve mucho, porque no, las cosas que pasan no son entretenidas para nada, pero sí interpela, que ese es un trabajo que yo creo que es súper interesante y juega muy a favor del escritor que interpela al lector, que hace que le remezca el piso, que se haga preguntas, que se cuestionen muchas cosas, y yo creo que Reset hace eso, hace el ejercicio de cuestionar cómo uno vive, la realidad de uno, la realidad de uno como lector y de alguna u otra forma también se ve reflejado en varios aspectos en la mirada de Dante. Em, hable- en los minutos finales, ahora sí, la pantalla es tuya para que digas lo que guste respecto del libro, de lo que quieras. Bueno, los invito a leer Reset si les interesan las historias crudas y catárticas y algo extremas, de mucho
experiencias difíciles, que buscan la redención, que buscan espacios de confort, que constantemente están cuestionándose psicológicamente el entorno, psicológicamente el mundo interno del personaje, del entorno, ya lo dije, pero creo que es interesante lo que escribí igual y muchas gracias por decirme que es un libro interesante también. Yo creo que a mucha gente le puede gustar y por lo mismo está dedicado para los que callen, por los que callen ciertas experiencias similares a las de Dante y bueno, la gente que sufre más que nada salud mental es muy fuerte. Sobre todo en primavera ahora, lo que vamos a tomar conciencia y no sé si meterte de lleno en una historia tan cruda, pero sí a tener la idea y la noción de que esta historia existe. Reset de Diego Valenzuela, libro editado por Amuleto Ediciones en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Diego, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.